nivel, yo empecé con un grupo de 60 ingenieros. Yo era el único que no era ingeniero, 2 más, 3 no éramos ingenieros. Y fuimos entrenados durante 3 meses para luego elegir y colocarnos en diferentes departamentos de la compañía de teléfono. El entrenamiento consistía en un entrenamiento semiprofundo de todas las centrales telefónicas que había, empezando por una que era electromecánica, literalmente electromecánica, que ocupaba mucho espacio. Y luego de ahí subir a las centrales que eran digitales o semidigitales. Y yo recuerdo que yo estaba amaneciendo en una central, la de Almas Rosa, que en ese momento tenía una central llamada número 1 EAX, y estábamos haciendo una instalación como parte del entrenamiento de 20,000 líneas adicionales. Eso implicaba tener que subirse en unos frames y colocar alambre por alambre, 20,000 pares de alambre en eso, y eso duró un tiempo. Yo recuerdo que en mi receso, como a eso de las 2 de la mañana, yo comencé a practicar algunos comandos que me había aprendido de la central, y sin darme cuenta le di un comando para que la central se apagara por completo. Cuando yo le di el comando, empezaron a sonar unas alarmas. Gracias a Dios que eso requiere de una confirmación, y se armó un juidero. Yo tenía, 19, 20 años. Se armó un juidero y a mí no me cancelaron de chepa. Porque cuando una persona no sabe lo que tiene que hacer, cuando una persona, al no saber lo que tiene que hacer, no sigue dirección, va a cometer muchos errores. Y muchos de esos errores van a traer consecuencias para nuestra vida. En el Salmo 1, que lo hemos leído muchas veces, dice: bienaventurados los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se sientan con burlones, sino, oigan bien, que se deleitan en la ley del Señor. Personas que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y dice que aquellos que se deleitan en estudiar y conocer la ley del Señor serán como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Por qué prosperan en todo lo que hacen? Porque las decisiones que toman están alineadas a la dirección que reciben de parte de la palabra de Dios. Miren, esta noche vamos a tocar un tema neurálgico para todos nosotros a nivel individual y como congregación. Yo les recomiendo que si usted trajo libreta, anote. Si no la trajo, shame on you. Muy mal por usted. Porque lo que vamos a compartir esta noche, tenemos que aprenderlo. Y hoy vamos a hablar precisamente para no tener el problema de no saber qué hacer, dónde ir. Hoy vamos a hablar sobre cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántos se han hecho la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Cuántos se la han hecho más de una vez? ¿Cuántos se la han hecho cada año, cada mes? Eso me pasa a mí, a cada rato pasa. Hoy vamos a hablar de eso porque esta es una pregunta que todo verdadero creyente se hace muy frecuentemente. Fíjese que dije, todo verdadero creyente se hace esta pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga hoy? Nadie, absolutamente nadie quiere hacer algo que Dios no lo haya mandado a hacer, porque de hacerlo, eso puede traer serias consecuencias. La realidad es que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Yo a veces me preguntaba, pero ¿y por qué Dios no se me aparece? Y me dice, mira, aquí está el rollo. Esto es lo que tú tienes, paso 1 hasta el 75. Esto tú lo vas a hacer de aquí a los 20 años, de los 25 a los 30. Hubiera sido más fácil. Y eso es una mentalidad humana, porque Dios es espíritu. Dios habla de otra forma. Y Dios quiere y prefiere
elevarnos a nosotros al nivel espiritual suficiente para que nosotros podamos escuchar su voluntad en el lenguaje que Él habla, que es un lenguaje espiritual. Muchos pierden su dirección, no porque Dios no hable, sino porque muchas veces estamos escuchando la voz equivocada. Muchas veces nosotros vamos y escuchamos a una persona o a un grupo de amigos ante situaciones en vez de ir primeramente a consultar a Dios. Y ustedes saben cómo se hace eso. Recibir la dirección de Dios es la diferencia entre hacer algo para Dios y caminar con Dios. Voy a repetir eso de nuevo. Recibir dirección de Dios verdadera, o sea, estar atento y alineado a lo que Él dice, es lo que va a hacer la diferencia entre una persona que hace cosas para Dios y una que camina con Dios todos los días. Y si tú estás listo para dejar de luchar y comenzar a escuchar, si tú estás listo para dejar de andar al azar y comenzar a caminar bajo dirección divina, entonces este mensaje es para ti. ¿Cuántos están listos? Muy bien, vamos a hablar de unos puntos de qué hacer para yo posicionarme de manera que yo pueda conocer la voluntad de Dios para mi vida. Número uno, comienza rindiéndote. Comienza rindiéndote. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, deja de pedir detalles antes de moverte a hacer su voluntad. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, deja el deseo de querer conocer los detalles. Ríndete. Muchos piden dirección, pero lo que realmente andan buscando es control. ¿Cuántos conocen gente que quieren estar todo en control, quieren controlarlo todo? Muchos quieren un plan que le haga sentido antes de aceptar o decirle a Dios sí a algo que Él te ha estado diciendo. Otros buscan una estrategia, ya sé el plan, pero dame la estrategia. Pero lo que andan buscando realmente es que lo que Dios quiere, Dios lo adapte a su agenda y a los planes que ha trazado para su vida. Yo era uno que hacía eso. Por mucho tiempo yo trataba, oraba, y cuando algo no encajaba en el plan que yo tenía, entonces yo lo ponía a un lado. Y di muchas veces vueltas en círculos, hasta que un día entendí lo que hemos repetido muchas veces acá. No se trata de mi plan, sino de su plan. Y como Él fue que me eligió a mí, yo no tengo que pedirle a Él que se adapte a mi plan, sino yo adaptarme ante Él. Lo cual es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Pero no es fácil hacerlo porque nosotros tenemos que todavía, en muchos casos, experimentar una transformación interna. Ayer yo veía a un pastor predicando, hablando de la diferencia que hay entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que todos somos hijos de Dios? Mucha gente cree eso, pero la realidad es que no todos somos hijos de Dios. De hecho, en Juan capítulo 8, verso, creo que es el 44. Sí, Juan 8, 44, oigan lo que dice, pongan atención a esto. El contexto es, Jesús está hablando con los fariseos. Jesús ya había pasado el tema de la mujer encontrada en adulterio, ya le había pasado eso. Y Él estaba hablándole a mucha gente, y entre ellos estaban los que se le oponían. Y Él comenzó una discusión de tú a tú con ellos, dándole por la cabeza. Y en eso Él les dijo, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Le dijo a los fariseos. En pocas palabras, les dijo, hijos del diablo.
y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero luego en el verso 47 dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Si usted escucha con gusto las palabras de Dios y no se incomoda cuando Dios dice algo porque va en contra, entonces usted es un hijo de Dios. De lo contrario, debemos decirle que usted es un hijo o una hija del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué sucede? Muchas personas todavía tienen la mentalidad de que lo que Dios está diciendo se adapte a su plan de vida. Las personas que están ahí todavía no han llegado al nivel de transformación espiritual, porque todo el que pone su fe en Jesús dice que ha nacido de nuevo. Y el nacimiento de nuevo no es un nacimiento provocado por un ser humano, es algo que lo provoca el Espíritu Santo en una persona. Nacer de nuevo implica una transformación espiritual en la persona, que hace que la persona le agrade todo lo que su Padre, que está en el cielo, hace. Mucha gente quieren un propósito de parte de Dios, pero no quieren sufrir, no quieren el dolor. Hacer la voluntad de Dios duele. Dios nunca revela su voluntad para que sea analizada. Dios revela su voluntad para que sea obedecida. Yo, personalmente, analicé por mucho tiempo muchas decisiones, sobre todo la decisión de aceptar el rol, la asignación de pastorear esta iglesia. Por mucho, yo la analizaba los domingos, Dios mío. Los pastores tienen que estar todos los domingos y un día a la semana también. Eso significa que yo no voy a ir jamás a la playa, no voy a poder ir de viaje, no voy a poder tantas cosas. Ese era mi análisis. Pero Dios es un Dios de paciencia. ¿Cuántos saben eso? Y su paciencia viene causada por su naturaleza, porque Él es amor. En Romanos 12, verso 1 y 2, lo leo rápido, dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Brinco al verso 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Fíjense que en la secuencia que sigue este pasaje, en el primer verso de Romanos 12 dice: sacrifiquen, entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, y luego en el verso 2 dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Primero viene una decisión de sacrificio, de decir: Señor, mi vida te pertenece, algo interno, y hacerlo. Y cuando nosotros tomamos la decisión de entregarle la vida a Dios y de decirle que sí a lo que Él está llamando, luego vamos a conocer su voluntad de Dios. En ese orden. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, entonces tienes que rendirlo todo. Tus sueños, tu comodidad, tu imagen y tu plan B. Sí, porque déjeme decirle algo. Yo no sabía que en la iglesia hay personas que están en la iglesia buscando de Dios a ver si les conviene y tienen un plan B. Si esto no me funciona, esto es lo que yo voy a hacer. Pero para tú conocer la voluntad de Dios, lo cual es importante para que tu vida sea plena. Nadie vive una vida a plenitud fuera de la voluntad de Dios. El que está fuera de la voluntad de Dios va a estar siempre en luchas, va a estar dando vueltas en el mismo lugar, va a pasar por muchas agonías. También dentro de la voluntad de Dios, pero es muy diferente. Porque dentro de la voluntad de Dios, usted puede experimentar la paz
que la gente no entiende, una que sobrepasa todo entendimiento. Pero fuera de la voluntad de Dios usted no puede hacer eso. No hay forma de que lo pueda hacer. ¿Cuántos están aquí todavía? Si tú quieres caminar dentro de la voluntad de Dios, entonces deja de esperar, como hay mucha gente que esperan salir de su casa y ver en el cielo, fulano, mi voluntad es tal cosa. Muchos están esperando fuegos artificiales, señales de cierta forma y ciertos colores. Tú no tienes que esperar eso. Tú puedes comenzar diciendo sí en el día de hoy. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida, pero para meterse en la voluntad de Dios? Entonces diga que sí, aunque usted no tenga los detalles. De eso se trata. Peligroso eso, ¿verdad? En este primer paso, rendirse no significa o no se trata de hacia dónde me guían. No se trata de eso. Se trata de quién me está guiando. Déjeme repetirlo de nuevo. No se trata rendirme para saber hacia dónde me están guiando, sino saber quién me está guiando. De eso es que se trata. Así que tienes que dejar de enfocarte en los resultados de lo que va a pasar y comenzar a enfocarte en la obediencia. Deja de buscar señales y comienza a seguir el Espíritu Santo. Número 2. Número 1, ríndelo todo. Número 2, alinea tu corazón con su palabra. Alinea tu corazón con su palabra. Permítame ser un poco claro. Tú nunca vas a conocer la voluntad de Dios si tú ignoras la palabra de Dios. No hay forma. Si Dios dice algo y tú conscientemente estás ignorando eso para hacer todo lo contrario, no habrá forma de que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Hoy en día hay una generación que no solamente son de jóvenes, sino también de adultos, que quieren escuchar su voz, pero no quieren poner atención a lo que ya Él escribió, a lo que ya Él ha dicho y está escrito. En el Salmo 119, verso 105, dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y una luz para mi camino. Una luz que me dice, es por ahí, y una lámpara que me alumbra los pies para que yo no tropiece mientras voy caminando por ahí. La palabra de Dios, conocerla, es importante. Esto lo que significa es que su palabra no solamente te inspira, sino que también te guía. No solo te consuela en el dolor, sino que también te corrige en la confusión. ¿Cuántos alguna vez han estado confundidos? La palabra de Dios te ayuda a corregir tu camino cuando tú estás en confusión. En Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto, oiga bien, nuestros pensamientos y deseos más íntimos, lo cual dice que esto no se trata de acción o de accionar, sino también se trata de la motivación por la que tú haces lo que tú estás haciendo. Si hacemos lo correcto, pero con la razón equivocada, tendremos problemas. En pocas palabras, es posible hacer lo correcto, pero por las razones equivocadas. Es posible que una persona quiera brindar una ayuda, brindar un servicio, porque se siente culpable
porque sabe y está consciente, inquieto, porque sabe que se ha metido en el afán del día a día. Uno de los fenómenos que ocurre dentro de la iglesia es que hay personas que están metidos en el afán, no vienen a la iglesia, no están orando, pero cuando alguien de aquí los llama solamente para saludarlos, se sienten inquietos, vienen el domingo siguiente a la iglesia y si hay que ayudar en algo, ayudan con algo. Se parecen mucho a los padres que solamente dan la parte económica, pero no dan lo más importante, que es la presencia de un padre en la vida de su hijo todos los días. Muchas veces la culpabilidad llega falsamente a hacer creer a la gente que con dar o hacer cosas van a corregir el verdadero problema que tienen, que es que están en afán y se han desviado de su camino. Eso pasa con mucha frecuencia, más de lo que usted se puede imaginar. Tú no necesitas, ponga atención, tú no necesitas otra profecía para saber, por ejemplo, que tú tienes que perdonar todos los días. A ti no hay que profetizarte eso. Si alguien te ofendió, tú te sientes ofendido, alguien te decepcionó, después de tú haber pasado 4 días perdonando y lo hace el lunes o el martes, tú no necesitas que te profeticen, tú tienes que perdonar porque la palabra ya lo dice. Tú no necesitas otro sueño para saber que es tiempo de dejar ese pecado que tú sabes que es un pecado. Tú no necesitas que te lo digan en sueño, porque eso está escrito. Tú no necesitas otra señal para saber que Dios se opone a la gente orgullosa. Tú no necesitas una señal para eso. Dios no solamente mira de lejos a los orgullosos, sino que se opone, va en contra de ellos. Una vez que tu corazón se alinee a la Biblia, o sea, a la palabra de Dios, va a pasar un fenómeno muy importante. Y es que tus oídos comenzarán a reconocer la voz del pastor, de tu pastor. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando él dice mis ovejas, es porque hay algunas que no son sus ovejas. Pero sus ovejas escuchan la voz del pastor. Él sabe quiénes son y esas ovejas lo siguen. Si la voz que tú sigues va en contra de la palabra de Dios, entonces no es su voz. Por eso tienes que conocer. Tenemos que conocer lo que Dios dice en su palabra. Si la paz que tú sientes compromete la santidad, no es el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que es posible sentir paz haciendo lo malo? Si la paz que tú sientes va en contra de la santidad, bueno, estamos en Navidad. Ella y yo nos hemos estado como mirando mucho en el trabajo. Y me invitó hoy a un happy hour. Y yo sentí paz. Ajá. ¿En serio? Tú nunca escucharás a Dios claramente. Tú nunca escucharás a Dios claramente si vives en desobediencia calladamente. Hay personas que viven calladamente en desobediencia. Y desde ese lugar, tú nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Tú vas a escuchar cualquier otra cosa, pero nunca la voz de Dios. Una pregunta para ti.
¿Tú quieres una palabra que complazca tus sentimientos? ¿O tú quieres una palabra que guíe tu alma? En estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos donde parece que el infierno soltó todos los demonios de robo, de engaño, de codicia, parece como si los soltaron todos al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos palabras tú prefieres? ¿Una que complazca lo que tú sientes? ¿O una palabra que en medio de esta oscuridad guíe tu alma por el camino correcto? ¿Cuál de las dos tú quieres? Número 3. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? Eso es lo que estamos hablando. Número 3. Ponga atención a este punto. Escucha los susurros. Escucha los susurros. ¿Por qué nosotros no tenemos como costumbre aquietarnos lo suficiente como para escuchar? ¿Cuándo vamos a hacer el hábito de apagar el celular y estar tranquilo sin decir una sola palabra? Incluso, déjeme decirle algo, darle una recomendación. Cuando usted le inviten a pasar aquí delante y alguien vaya a ministrarlo, haga silencio. Muchos no pueden hacer silencio y comienzan todo el tiempo ahí, santo, aleluya, gloria a Dios. Todo eso está bien, pero haga silencio. Porque la oración no es un monólogo. La oración es una comunicación de doble vía. Ayer estaba con unos amigos, una pareja muy amada, estaba con su hijo y la esposa de su hijo. Me dice que su hijo tiene 31 años y que habla hasta por los codos. Está todo el tiempo, habla. No digo que él no escuche, pero si usted está hablando todo el tiempo, usted no va a poder escuchar. Dios habla en cualquier momento, pero sobre todo en medio de la tranquilidad, Dios habla. Los susurros lo escuchan aquellos que están cerca. Mientras más cerca tú estés de Dios, mientras más intimidad tú tengas, más fácil te será escuchar los susurros. Porque Él siempre está susurrando. Pero no podemos escuchar el susurro de lo que Él está diciendo si estamos distantes o si estamos llenos de ruido, como generalmente estamos. Jesús caminó en la tierra en una época donde no habían celulares, ni había televisión, ni habían redes sociales. Y aún así, en una época donde no había nada de eso, cuando Él tenía que hablar con su Padre, la palabra dice que Él se apartaba, y a veces por muchas horas. ¿Para qué? Para estar tranquilo, para poder escuchar. Si eso es Jesús, imagínese usted y yo. Si eso es Jesús, que tenía que apartarse lejos de los discípulos, lejos de, hazme un milagro, necesito tal cosa, lejos de todo eso. Si eso es Jesús, ¿cuánto no más tú necesitas, es imprescindible que hagas el hábito
de diario apartarte de todo el mundo. Y del que yo comenzamos una dinámica. Nuestra casa es de 2 pisos. Ella generalmente se levanta primero que yo y sale de la habitación. Y yo me quedo ahí. Eso comenzó como, no fue que dijimos, mira, vamos a hablar. Yo me quedo aquí, este es mi lugar secreto y el tuyo está allá abajo. Nunca lo hablamos, eso ocurrió de manera espontánea. Pero luego yo le escuché a ella decir, a mí no me gusta hablar con nadie por la mañana. Por lo tanto, cuando yo me despierto, yo trato de no acercarme ni hablarle mucho tampoco. Mentira, yo como quiera le hablo. A veces hasta la molestia. A veces ella se levanta y me doy cuenta que se va a levantar y yo me tiro por el mismo lado. Le meto la mano en la camisa y comienzo a arcarle la espalda mientras va caminando hacia el baño. Y ella me dice, suéltame, suéltame, no me hable. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos que ser intencional en estar apartados, en guardar silencio. Orar en el lugar secreto por la mañana no significa que usted hable necesariamente. Es más, yo le digo, Señor, estoy aquí, como si Él no lo supiera, pero yo lo digo es para yo tranquilizarme de que dije algo por lo menos. Y usted hace silencio. En Primera de Reyes 19, del 12 al 13, el contexto de este verso es que el profeta Elías había tenido una victoria pública en un momento donde el rey de su nación era un idólatra y tenía la influencia de su esposa, que era de un pueblo idólatra. Él se casó con una mujer que no debió casarse, llamada Jezabel. El rey Acab, en su momento, habían matado a casi todos los profetas de Israel. Todos los que hablaban la palabra de Dios lo habían matado a todos. Y un día, guiado por Dios, Elías desafió a los profetas de el dios falso Baal. Y ustedes conocen la historia. Le dijo, vamos a ver quién es Dios aquí. Cojan ustedes y hagan un sacrificio y yo voy a hacer el mío. Aquel Dios que responda con fuego a la ofrenda del sacrificio, entonces ese es el verdadero Dios. ¿De acuerdo? Todo el mundo sí, de acuerdo. Arranquen ustedes. Y comenzaron ellos, 400. Pusieron el animal, levantaron el altar. Dice la palabra que comenzaron en la mañana y después del mediodía todavía estaban gritando, desesperados, se cortaban la piel. Y Elías se parece a uno de los jóvenes que yo conozco que se estaba burlando. ¿Y qué pasó con el Dios de ustedes? ¿Se fue a dormir? Quizás está tomando una siesta. Despiértenlo para que lo escuche. Cuando terminaron, cansado y agotado, dijo, ahora voy yo. Era fuego. Él levantó su altar, puso el animal y dijo, tráiganme agua. Y hizo una zanja alrededor del altar y dijo, tráiganme agua y bañen todo el altar. El fuego no quiere nada con agua, pero él dijo, échenle agua, hasta que la zanja se llenó de agua. Y luego dice la palabra que él levantó sus brazos y dijo, Señor, haz lo tuyo. Y el fuego vino, se lamió todo el agua y quemó todo. Y ahí se metió todo el mundo en terror. Y él agarró y aprovechó eso y mató a los 400 profetas. Inmediatamente después, la esposa del rey, Jezabel, dijo, díganmele a Elías que yo no me llamo Jezabel, si mañana a esta hora él no está muerto. Una sola palabra hizo que él saliera corriendo, entrara en desesperación, llegó a una cueva. Y dice que en esa cueva, cuando él estaba, vino un terremoto, vino un fuerte viento, vino fuego, y que Dios no estaba en medio de eso. Y voy a leer ese verso que tiene que ver con ese contexto. Primera de Reyes 19, 12, 13. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Su presencia estaba en el susurro. Por lo tanto, abraza, está pendiente del susurro de Dios. Preguntas para ti en este punto. ¿Cuándo fue la última vez que tú guardaste silencio?
de manera intencional, con la intención de escuchar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que, guardando ese silencio, tú apagaste el celular? ¿Cuándo fue la última vez que ante una situación que tú necesitabas tomar una decisión, tú apagaste las opiniones de otras personas solamente para escuchar lo que el cielo te quería decir? Muchas veces no escuchamos a Dios porque no queremos escuchar lo que Él va a decir. Y no queremos escuchar lo que Él va a decir porque muchas veces ya nosotros decidimos sobre el asunto lo que queremos hacer. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo no habla para confirmar tus planes. El Espíritu Santo habla para guiar tu camino. Muchas veces el Espíritu Santo trae o una profunda paz o una incomodidad santa. Nunca ignores esa señal de pausa. ¿Cuántos de ustedes quieren claridad de lo que Dios quiere hacer con sus vidas? Entonces, practica todos los días escuchar su voz. Porque la conversación con Dios no es un monólogo, sino un diálogo. Número 4. Esta es otra señal que mucha gente ignora. Otra recomendación. Número 4. Ponle atención a la incomodidad del Espíritu Santo. Ponle atención a la incomodidad del Espíritu Santo. No toda frustración viene del enemigo. Muchas de las frustraciones que tú experimentas, Dios las permite para activarte. Un ejemplo, Nehemías no era ni profeta ni predicador. Nehemías era un simple sirviente en el palacio del rey persa, un copero. Pero un día Nehemías escuchó sobre la destrucción de las murallas de Jerusalén. Y dice la palabra que cuando él escuchó que las murallas de Jerusalén, de donde lo habían exiliado a ellos, estaban destruidas, había pasado mucho tiempo, dice la palabra que él lloró, oró y ayunó. Nehemías 1:4 lo dice de esta forma: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Esa incomodidad que sintió Nehemías se convirtió en su asignación. La confirmación de Dios viene por paz, pero también viene a través de incomodidad. Hay dos mujeres y, bueno, una pareja y una mujer y su esposo luego. ¿Ustedes conocen? Una vino una vez aquí de Inglaterra para construir casas y otra vino con su esposo como misionera. Y cuando vinieron en diferentes lugares geográficos,
ambas vieron el abuso que cometían contra niñas. De hecho, una de ellas nos comentó que un día, caminando por el barrio, vio a una niña que la querían casar con un anciano y todo el barrio estaba incómodo con la niña porque ella no quería. Y ella sintió incomodidad. Dijo, pero esto está mal. Y esa incomodidad que ella sintió se convirtió en su asignación de vida. Dejó los Estados Unidos y se mudó aquí hace más de 15 años. Joy y su esposo Vidal. Y tienen una fundación que acoge niñas que son abusadas y traficadas sexualmente. Y todo comenzó con una incomodidad. Lo mismo pasó con Katie y con Joel. Así que no creas que cuando tú te sientes incómodo o incómoda con algo, algo te indigna, no creas que eso es ruido y que Dios no está ahí. Esa incomodidad puede ser una señal, como en ese caso y muchos otros casos, de que tu asignación está detrás de eso. Traducido al idioma cristiano, cuando uno siente una carga, cuando algo te indigna, cuando algo te lleva a decir, esto no está bien. A lo mejor a ti te pasa lo mismo. Hay algo que te molesta que otros ignoran, pero a ti te molesta. Ves una necesidad que más nadie ve. Hay gente cuya necesidad son los ancianos. Le gusta ir a atender a los ancianos. Cuando mi mamá estaba interna, yo tenía mucho que no iba a una clínica para ver a una persona enferma que fuera tan cercana a mí. Entonces, ella no podía pararse, no tenía sonda, y como no tenía sonda, ella tenía que hacer sus necesidades ahí en la cama. Y en la clínica, pues preparan todo para que eso se haga. Y yo llegué un día por la mañana, y entonces entró un enfermero, y él dijo, doña Dulce, llegó el momento de darle su baño. Yo estoy pensando que darle su baño es un baño de gato. ¿Saben cómo son los baños de gato? Cogen un wipe y ya. Yo me quedé ahí a ver qué era lo que le iba a hacer. El hombre agarró y le quitó toda la ropa a mi mamá. Y la dejó como Dios la trajo al mundo. Bueno, no tanto. Y luego agarró y me dijo, ¿usted me puede ayudar? Yo le dije, claro. Entonces la puso de lado y agarró con agua y jabón y le dio este tregá por la espalda. Después la volteó del otro lado, le dio este tregá por la espalda. Le lavó todas las partes íntimas, pero con mucho jabón. Y luego agarró otra toalla y comenzó a secarla con agua hasta que la dejó limpia y nítida. Todo lo que estaba ahí de desechos fue quitado y fue limpiado con un nivel de cuidado y precisión impresionante. Y yo no pude evitar preguntarle. Yo le dije, una pregunta, ¿por qué tú haces este tipo de trabajo? ¿Por qué tú no eres contable? Tú eres joven. ¿Por qué tú no eres contable? ¿Por qué tú no eres mercadólogo? Y él me dijo, ese es mi llamado. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Y me dijo, si no hubieran gente que le gustara hacer esto como yo lo hago, ¿quién lo haría? ¿Qué te incomoda a ti? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te molesta en tu sector, en la nación? Mucha gente se queja de lo que está mal, pero nunca se convierten en la solución que Dios quiere levantar para solucionar ese problema. Hay gente que nada más se queja, pero nunca traen una solución. Cuando algo te molesta tanto, posiblemente Dios quiere que tú seas la persona elegida para convertirte en la solución a ese problema. Pero hay gente que le huye. Para resolver lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú no necesitas ni un título,
ni el permiso de todo el mundo. Hay una sola cosa que tú necesitas para convertirte en la solución que Dios quiere que tú seas. Y eso se llama obediencia. Por ejemplo, con el permiso de ella, que está aquí, yo tengo una amiga que le gustan los perros. Yo la conozco de hace muchos años. Cuando la conocí me dijo, yo tengo una casa en San Cristóbal y tengo como 17 perros o 14 perros, no me acuerdo cuánto fue que me dijo. ¿Y qué tú haces con tantos perros? No, toda la gente cuando lo encuentran por ahí, ¿cuánto? 30 perros. Y cuando ven un perro por ahí que anda solitario con la caja triste, ella dijo, tráigamelo. Y lo adopta y le da su casa, le da comida y la cuida. Y yo le digo, ¿y por qué tú haces eso? Me dice, porque alguien tiene que cuidar los perros. Eso fue un llamado que Dios la puso a ella. Los benditos perros, ese clo. Así que si ustedes tienen un perro por ahí que necesita adopción, llévenselo a ella. Usted quiere a alguien que ame su animal, su perro. No estoy hablando de su marido, su perro. Hablen con Clotilde, que ella le va a dar muy buenos consejos al respecto. En Colosenses capítulo 3, verso 15 dice, y la paz... Ay, perdón, me pasé. Oh, ¿pero y qué fue? Me pasé, sí. Número 5, vamos a acabar. Número 5, ya estamos acabando. Sigue la paz. Número 5, sigue la paz. Sigue la paz, aun si te cuesta incomodidad. Porque mucha gente cree que sentir paz significa que no le va a costar nada. Y no es así. Eso no es así. 2 años en el pastorado, creo que teníamos. Cuando nosotros, imagínense, los pastores aman a sus ovejas, la cuidan. Nosotros estábamos entregados completamente, cuidando. Y hacíamos, o sea, salíamos del culto y salíamos a visitar enfermos por todos los sitios. Eso no está mal, pero ya Dios nos enseñó que también hay otra gente que pueden hacer eso. Todos los funerales me los tiraba yo. Me encantaban los funerales porque ahí todo el mundo, cuando tú predicas el evangelio y hablas de la muerte, todo el mundo recibe al Señor. En un funeral sí. Pero la paz no necesariamente viene con tranquilidad. Una verdad que mucha gente ignora es que la voluntad de Dios no siempre te hará sentir cómodo, pero siempre te va a dar paz. Qué contradicción, ¿eh? No siempre la voluntad de Dios te hará sentir cómodo, pero siempre te va a dar paz. Muchos creyentes persiguen la comodidad y la llaman confirmación de Dios. Si me siento cómodo es porque eso es lo que Dios quiere. El pecado te puede hacer sentir cómodo. La comodidad no es una prueba de que estás dentro de la voluntad de Dios. La paz sí lo es y hay una diferencia. La comodidad dice, esto se siente bien. La paz dice, esto es lo correcto, aun si me cuesta. Esto es lo correcto, aun si me cuesta. Nosotros concluimos con la cárcel de mujeres de Najayo, con las mesas redondas de valores. Por ahí pasamos con más de 1000 mujeres que pasaron por las mesas redondas. Los indicadores están en el piso, en esa cárcel. Dios mediante, el año que viene vamos a empezar con los guardias y con otra cárcel. Y para que eso funcionara, teníamos que ir a dar seguimiento todos los viernes. No todos los viernes que yo iba o el equipo iba, nosotros nos sentíamos cómodos. Habían días que uno no quería coger para una cárcel. Pero aún así sentíamos paz, sabíamos que era lo correcto y lo hacíamos con mucho gusto, aunque fuera incómodo, aunque nos costara. Una lección que tú debes aprender. No porque sea duro significa que está mal. No porque sea solitario significa que no es de Dios. No confundas paz con comodidad. Muchas veces la paz requiere sacrificio, pero la paz nunca va a traer caos a tu vida. Porque aunque parezca caos, aunque las cosas estén muy por encima de tu capacidad, si Dios te envió
Él te va a respaldar. No importa lo que sea. Cuando tú quieras discernir la voluntad de Dios, pregúntate, ¿tengo paz sobre esto? Aún si sientes miedo. Porque la paz nunca elimina el miedo. La paz solamente lo silencia lo suficiente para que tú obedezcas. El Espíritu Santo no te dará una confirmación, el Espíritu Santo te va a dar una confirmación profunda y estable, no siempre con palabras. A veces viene con una calma repentina en medio de tu pánico. A veces la ausencia de paz es tu respuesta. Nunca ignores esa bandera roja, la ausencia de paz. No ignores. Si Dios quita su paz, significa aquí no es el tiempo, no des el paso todavía. Si Dios te quita la paz, también Dios está hablando. Hay que sintonizar. Tú tienes que sintonizar tus oídos a algo más que tus emociones. La verdadera paz te va a llevar a tu llamado. Aun cuando sea duro, aun cuando te cueste algo, aun cuando el camino sea estrecho, siempre sigue la paz. Número 6. Confirma lo que tú has recibido con consejería espiritual. Esto puede salvarte del desastre. Solo porque tú sientas algo muy fuerte no significa que viene de Dios. Sobre todo los jóvenes. A mí me habla el Espíritu Santo. Es que yo lo siento, tengo todo. Dios me lo ha dicho de que en esta forma. Nunca hagas nada a menos que tú tengas una consejería espiritual. Porque el que no lo hace corre el riesgo de estrellarse en confusión. Muchas veces porque siguieron las emociones sin buscar confirmación. Dios nos dio una comunidad por una razón. Dios nos ha dado pastores, mentores, líderes espirituales y amigos sabios para ayudarnos. Un amigo sabio es un amigo que le teme a Dios y que da fruto de eso. Un amigo sabio no es aquel que no tiene hambre por la palabra. Un amigo sabio generalmente no es el en el que la iglesia se presenta como santo, pero cuando están allá afuera hace muchos chistes rojos. Ojo con eso. A veces Dios va a utilizar la voz de otro para repetirte lo que ya Él te ha susurrado en lo secreto. En Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. La clave en este punto está en lo siguiente: tienes que humillarte lo suficiente como para escuchar. ¿Por qué humillarte? Porque hay personas que creen que lo saben todo. Lamentablemente. Y si tú solamente buscas consejos para encontrar apoyo a lo que tú piensas, no estás buscando sabiduría, buscas validación. En pocas palabras, tú lo que estás buscando es que la gente te diga lo que tú quieres oír. Y lo que tú necesitas es que alguien te diga lo que tú necesitas escuchar. Buscar validación es peligroso. Los buenos consejeros no siempre te dicen lo que tú quieres escuchar, te dicen lo que tú necesitas escuchar. Un buen mentor
no tiene miedo a retarte. Un buen líder espiritual resaltará tu orgullo cuando lo vea. Expondrá engaños y te llevará de regreso a la verdad. Una pregunta dura para todos nosotros. ¿Quién en tu vida tiene permiso para decirte no en tu cara? ¿A quién tú le has dado permiso para que te diga que no? Si tu respuesta es nadie, entonces no estás caminando en sumisión, estás caminando en rebelión o rebeldía. En la iglesia hay personas que Idelka y yo no nos acercamos a esas personas. Y algunas de esas personas son personas que tienen gran necesidad de lo que Dios tiene que decirle a través de nosotros. Pero nosotros no nos acercamos porque sentimos claramente que no tenemos el permiso para hacerlo. Cuando una persona no se abre, es, oigan bien, porque en su corazón alberga una gran raíz de amargura. Y lo triste del caso es que muchas veces no se da cuenta. Y hay personas que oran, que estudian la palabra, que tienen heridas no sanadas, que se han convertido en raíz de amargura, y no tienen alguien que le diga que no en su cara. ¿Quién tiene permiso en tu vida para decirte que no? Si tú no tienes una persona así, o dos personas así, lamento decirte que probablemente tú estés en rebeldía. Dios honra la humildad. Dios honra a los que mueren a su orgullo y piden ayuda. Tú puedes ser una gente que el Espíritu Santo te hable. Puedes ser una persona que escuchas la voz de Dios y conoces su palabra, pero aún así, tú también necesitas confirmación. Dios nos puso en una comunidad para que dependamos unos de otros. No camines solo. Rodéate especialmente de personas que le teman más a Dios que a tus sentimientos. Rodéate de personas que le teman más a Dios que a tus reacciones, a tus enojos. No todo el mundo es una persona correcta para darte consejos. Jesús dijo lo siguiente: por sus frutos tú los conocerás. Es por los frutos, no por lo que dicen, no por lo que aparentan, por sus frutos. Jesús caminó por una higuera y él vio, y sus discípulos, que tenía muchas hojas, y corrieron a coger higos y no tenía un solo higo. Y Jesús maldijo ese árbol. Y al otro día se secó desde la raíz, dice la palabra. Eso es lo que en buen dominicano le llaman allante y movimiento. Mucha espuma. Y cuando te mete la cuchara, saca espuma y abajo hay un fondito, muy poco chocolate. Es por los frutos.
La gente correcta no te va a desviar de la voluntad de Dios, siempre te va a llevar a ella. Una pregunta, ¿por qué ustedes están tan callados? Y número 7, banda, por favor suba. Número 7, da un paso en fe. Da un paso en fe. Dios te revelará el resto en el camino. Muchos no se mueven a menos que Dios le muestre todo. Dame el plano, principio, fin, todas las etapas. Muchas veces Dios solo da y nos muestra el primer paso. Abraham confió en Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Dios nunca le dijo, camina hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al oeste. Dios le dijo, sal. Y él creyó más en la voz y confió más en la voz que en el plan y la dirección. Él primero obedeció y luego fue recibiendo dirección. Pero él se fue primero. ¿Y para dónde cogió? Eso era irrelevante. Dios le dijo, sal. Incluso si él iba para el este y él comenzó a caminar para el oeste, a Dios no le importaba eso. Dios lo que quería era que él diera el paso. Dios quería, y él lo hizo, que él le dijera, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí. Y comienza a caminar. Y si él iba para el este y comenzó a caminar hacia el oeste, lo único que Dios tenía que hacer era decirle, gira. Porque lo más importante no es la dirección. Lo más importante es aquel quien da la dirección. Confiar en él. La obediencia siempre viene primero que la claridad. La obediencia precede a la dirección. El movimiento siempre está antes que el momentum. Un vehículo no sale de su estado de no movimiento, sino comienza a moverse. Primero hay un pequeño aceleramiento y luego el vehículo coge velocidad, momentum. La fe no se trata de saberlo todo. Se trata de confiar en aquel que lo sabe todo. Muchas veces la confirmación viene después de la obediencia. Muchos quieren que Dios abra el mar, pero no dan un paso hacia él. Tú no tienes que entenderlo todo, y mucho menos tienes que sentirte preparado para la tarea que Dios te ha asignado. Dios nunca busca personas preparadas. Él busca a la persona menos preparada para Él prepararla para la asignación que Él le tiene. Porque si Dios busca una persona que esté preparada, entonces la gloria se la puede llevar esa persona. Si Jesús no hubiera sido hijo de Dios, probablemente hubiera buscado 12 hombres inteligentes, estrategas para sus discípulos. Hubiera buscado gente que tuviera dinero, hubiera buscado intelectuales que supieran leer y escribir. Pero ¿sabías una cosa? Muchos de los discípulos de Jesús ni siquiera sabían leer.
Entre ellos había uno que era bien iracundo. Había uno que solamente vivía abrazándolo todo el tiempo, Juan. Había uno que cuando él lo eligió sabía que era un ladrón y que lo iba a traicionar, y aún así él lo eligió. Dios no necesita de tu preparación. Dios lo que quiere es tu obediencia. Al final de la jornada no se trata de tus planes, se tratan de sus planes. Y al final de la jornada, el plan de Dios, lo que Él quiere contigo, es que Él quiere todo tu corazón. Él te quiere a ti entero. Él me quiere a mí entero. Alineado tal cual como su Hijo Jesús lo hizo. Es importante conocer la voluntad de Dios. Y para hacerlo, para conocer la voluntad de Dios, yo te recomiendo que sigas todos estos pasos por el resto de tu vida, hasta que tú partas de este mundo. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos por un instante. ¿Qué es eso que Dios te ha estado hablando? Quizás tú has estado posponiendo. Generalmente el llamado, hablando por experiencia, siempre viene acompañado de pánico. Yo siento que en esta noche hay personas aquí que Dios le está confirmando cosas que han estado posponiendo. Siento que hay personas aquí que Dios le está confirmando aquello en lo que ya están involucrados. Incluso cuando tú eres llamado hacia algo, es normal que tú te cuestiones si lo has estado haciendo bien. Muchas veces hay personas que se martirizan porque creen que no están haciéndolo al nivel de excelencia que Dios quiere. Dios ama la excelencia, pero como un acto de amor, no porque Él sea perfeccionista. Dios es mejor padre que yo, que tú. Dios no anda buscando perfección. Dios quiere una familia, hijos, hijas, que le digan que sí, para completar su plan aquí en la tierra. Cuando uno de mis hijos, cuando estaban en la infancia, le decían, dibuja tu familia, yo me llenaba de tanto orgullo cuando me veía dibujado con una crayola. Y le decía, wow, igualito a mí. Si eso soy yo, imagínate cómo es Dios cuando tú agarras y das un paso y Él te llama y tú te lanzas. Dios te dice, yo te amo con amor eterno. Y sí, yo te he llamado a ti para algo que nadie más puede hacer. Y los llamados, ninguno se parecen, algunos son similares. Hay llamados que son completamente diferentes, pero sirven en la misma asignación que Dios tiene. Un ejemplo, esta casa. Aquí hay personas que tienen llamados que yo jamás me vería haciendo lo que ellos hacen. Pero qué bueno que lo hacen. Probablemente tú no creas en ti y eso está bien. Pero Dios cree en ti porque tú eres su hijo y su hija.
Dios no cuenta con tus fuerzas o tus talentos. Él cuenta con que tu corazón le diga que sí, para que Él pueda obrar en ti y a través de ti. Y sabes una cosa, la importancia de entrar en el llamado es que cuando un ser humano entra en su llamado, impacta mucha gente. Cuando nosotros empezamos en el pastorado, yo recuerdo que hubieron 2 personas que se me acercaron y me dijeron estas palabras: pastor, yo no sé cuál es mi asignación aquí, pero yo tuve una visión. Yo lo vi a usted y a su esposa, a la pastora, caminando por un prado verde con una grama bien alta donde no se veía nada. Y yo nos vimos con un machete en la mano, cortando la grama, abriendo paso. Me dijo: pastor, Dios me ha asignado aquí para ayudar a cumplir el propósito que Él le ha puesto a usted para esta casa. Y desde ese día, esa persona nunca ha fallado en eso. Nunca. ¿Cuál es tu llamado? Dios quiere que tú abraces tu llamado, porque esta casa va a otro nivel y Dios necesita personas que estén plantados en su llamado. Con tus ojos cerrados, y tú no tienes que hacerlo porque yo le estoy diciendo, pero si tú dices: Señor, envíame a mí, aunque yo no entienda, levanta tu mano. Lo que tú digas, Señor. Debes saber que aunque parezca duro y se sienta duro, Dios siempre estará contigo. Porque es importante que Dios vaya contigo, porque cuando tú enfrentes un obstáculo, Él estará ahí para susurrarte lo que tú tienes que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor,